Hablando de cante. Espacio dedicado al flamenco en Radio Televisión Puebla de Cazalla. Historia, anécdotas, entrevista, divulgación y cante. Presentan Antonio Sánchez el Anafero y Mariano Cabello. Ahora ya quieren ponerme que pa' que yo a ti no te vea. Buenos días, bienvenidos a todos los oyentes de la onda local de Andalucía y del programa Hablando de Cante de Radio y Televisión Puebla de Cazalla. Hoy, este martes, tenemos el honor de tener entre nosotros a un joven cantador. Tiene por nombre artístico, él se rotula su nombre de pila, Antonio López Núñez. Nació el 13 de junio, creo, 1997. Efectivamente. Es un cantador que además, hay que decirlo todo para que la gente tome. Está licenciado en arqueología, carrera que alterna con el flamenco en la escuela de su maestro Eduardo Rebollar. Efectivamente. Guitarrista excelente y mejor persona. Es del pueblo cercano del Araal, por tanto, es araelense igual que yo, somos paisanos. Yo conozco a toda su familia por parte de su madre y de su padre, gente muy buenos, trabajadores, todos muy honrados, y por parte de su padre también tienen el ingrediente de ser un aficionado al cante, tanto su abuelo, su padre que está aquí hoy también, su primo, el Plancho Manolo, y sus tíos. En fin, es una dinastía que yo creo que es una familia que Antonio debió de escuchar cante desde que nació. Entonces eso es lo primero que le voy a preguntar. Antonio, el primer vínculo que te viene a ti de gustarte, de entrarte ese gusanillo, ¿de dónde lo traes? ¿O dónde te viene? Bueno, pues ante todo, muy buena día. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y, bueno, pues en los primeros momentos, o mejor dicho, las primeras nociones de flamenco, sinceramente no son concienzudamente de flamenco, son de algo que yo escucho, una música que mis abuelos, tanto maternos como paternos, se ponen a cantarme y, bueno, yo lo escucho como algo normal. De hecho, mi padre, para yo dormirme, siempre me cantaba esas coplas, que para mí eran coplas, no era flamenco. Y, bueno, yo lo tenía como algo natural. Y no es hasta, como antes hemos comentado, hasta que decido, ya con una formación académica, comprarme mi portátil para estudiar, que descubro lo que es la plataforma de YouTube, donde descubro la figura de Pepe Pinto, y el eco que resuena en mi cabeza se asemeja al eco de voz que tenía mi abuelo paterno, mi abuelo Antonio, y eso en mi cabeza, las conexiones neuronales me dijeron algo, y entonces yo empecé a preguntarle a mi padre quién era ese cantao, porque se me parecía a mi abuelo, y claro, él empieza a darme ya las primeras nociones de lo que era ese género musical, que es el flamenco. De hecho, empiezo a escuchar más, a envenenarme, como yo digo. No, sí, es que esa es la palabra. Y empiezo a conocer un mundo mágico, cargado de sentimientos, de mensajes de la vida, tales que yo todavía ni había vivido. Porque, como sabemos, en el flamenco se cuentan anécdotas, se cuentan vivencias de todo tipo, de todo estado anímico, y que algunas veces un niño yo en ese caso tenía, creo que 12 años, no era ni consciente del dolor
que me estaban a mí causando esos cantes porque ni los comprendía. O sea, como un niño de 12 años que lo tiene todo, puede retraerse cuando escucha, por ejemplo, un fandango del Carbonero o un fandango de Pepe Pinto o de Vallejo, que hablan de la muerte, si él no la tiene tan presente en su vida, claro. Y ese fandango con esa letra te llega al alma. Eso es impresionante y eso lo tiene el flamenco. Y para mí, bueno, encontrarme así con lo que es este género musical, al final yo creo que es algo mágico, porque como antes te he comentado, para mí fue un poco a la inversa que hoy la gente normal tiene el flamenco. Yo empecé en el flamenco escuchando antes a los viejos que a los nuevos, y no vacilaba con el tema de los cantes más rítmicos o cantes más un poquito más dulces, que son cantes que entran más al oído, sino yo ya me fui directamente a escuchar palos que te entristecían el alma o incluso te hacían ponerte melancólico. Entonces, a mí eso, también a lo mejor por mi vida, en esas circunstancias también, no tuve tampoco una infancia muy buena en el sentido ese de tener una infancia de rosas. Entonces a lo mejor yo también la ponía un poco en relación, ¿no? Entonces eso me hacía evadirme un poco de la realidad y coño, iba un poco encauzando lo que posteriormente iba a ser mi camino como hobbit, primero en el cante, y ya después, pues bueno, a día de hoy puedo decir, creo, que hasta la posibilidad de tener un oficio. Claro, claro. Bueno, entonces tú, a partir de esos momentos, que cuando tú empezaste de niño a gustarte, y cuando tú ya fuiste indagando, te iba gustando más, te ibas metiendo más en este mundo, ¿tú en qué peor te has mirado o te miras? Bueno, pues antes he comentado que mi primer cantador con licencia, como yo digo, que entra en mis oídos es Pepe Pinto, y Pepe para mí fue siempre mi mayor referente, siempre de la mano de un cantador que por familia siempre también estuvo muy presente, como fue don Manuel Vallejo. Para mí esos dos cantadores fueron el eje vertebrador de esos primeros años, a la par también de otro cantador que me fascina, que es el Carbonarillo. Para mí también ese cantador es impresionante. De hecho, yo tenía siempre como 3 cantadores de ese corte, del Carbonarillo, que yo lo decía como los 3 lamentos, que eran Carbonarillo, el Curruco de Algeciras y Palanca. José Palanca. También buenos cantadores. Entonces yo en esa época solamente lo que escuchaba era fandango. Era fandango. Tampoco sabía mucho más porque... por la edad también. También tenía muy poco tiempo también para escuchar flamenco, y todo lo poquito que tenía era ese ratito de fandango. Y como eran cortitos y eran sentenciosos, pues era como lo más atractivo. Conforme mi padre también veía que a mí me gustaba este mundo, me apuntó a... Bueno, mejor dicho, no me apuntó, sino que me llevó a una reunión que iban a hacer dentro de lo que era el ayuntamiento de mi pueblo, conjunto con la peña, como que iban a dar como unas clases o iban a formar un grupo para hacer algo de flamenco. Entonces mi padre me llevó, pero al final eso se quedó un poco ahí al margen, y allí conocí a una persona que después, cuando se hizo el primer memorial, bueno, no sé si era el primero, creo que no, ya había habido muchos más, pero para mí fue el primero que yo viví y no sabía ni que se hacía eso, ¿sabes? De la niña Los Peines, que fue la primera grabación y fue mi primera vez que yo me monté en un escenario, que eso fue, creo recordar, en 2012, por ahí, claro. Por ahí. De hecho fue recientemente muerto mi abuelo materno. Y bueno, la gente me escuchó,
a mí me seguía gustando. Y ya después, como ahí pude conocer, cuando preparamos ese memorial, pude conocer a gente muy buena, que estaba también muy bien relacionada en cuanto al mundo de la peña flamenca y del flamenco, como era David Araal, gran guitarrista del pueblo, ¿no? Que tuve el privilegio de que la primera vez que alguien me tocara la guitarra fue él, ¿no? Tocó él. Y también conocí a Antonio el Mono, que era hijo de también un gran cantador de Araal, ¿no? El Mono, sí. Y a Rafaelito Soria, también, un buen guitarrista también de Araal, y a la figura también de Manuel Carrillo, pedazo de tocao. Pedazo, y toca la original. Efectivamente. Y una figura también de un gran aficionado también del pueblo, que no se conoce mucho, que también canta muy bien, que es José Antonio Besilla, Dios mío. un buen cantador. Y de Reche, Potaje, efectivamente, toda esa gente, ¿no? Claro, efectivamente, ellos conocían a mi padre, claro, y conocían que yo, claro, por haber hecho eso, ¿no? Pues ya me conocían, ¿no? Pero yo a ellos en verdad los tenía siempre como... Claro. Y bueno, ellos como estaban más metidos dentro de lo que era el mundo del flamenco, pues al tiempo me dijeron que Rafael Dutrera iba a abrir una academia de cante con su mujer en Morón. Y entonces mi padre, pues yo le dije, padre, pues mira, me han hablado para ir a aprender cante, ¿no? Y dije, padre, venga, pues yo te llevo. Pues yo en aquella época tenía unos 15, por ahí, 17, por ahí. Entonces, pues yo dije, vamos a intentarlo, a ver cómo es esto, ¿no? Entonces empecé a ir allí a su academia, de la cual siempre guardo un recuerdo muy bonito. La mujer su bailadora, pedazos de artistas los dos, vamos. Tanto Carmen Lozano como Rafael Dutrera, pedazos de artistas, pedazos de personas y de los cuales aprendí mucho también en esos años. Y ahí empecé, como quien dice, a vivir un poco el flamenco más allá de lo que era el fandango. Ahí empecé a saber lo que era un poco los palos de la soleá, la guajira, las bamberas, cantes por siguirilla, que yo esos cantes en verdad todavía no les había metido mano porque básicamente, como ya digo, no había tenido... Está más verde, claro, más verde hablando vulgarmente. Efectivamente. Entonces, de hecho, durante su primera... O sea, durante esta estancia, también conocí un poco el mundo del baile, porque los alumnos de cante le cantábamos también con ayuda, obviamente, de Rafael a las alumnas de su mujer, Carmen. Entonces, pues bueno, ahí empecé también a ver un poco lo que era el mundo tan amplio que era esto. Lo que pasa es que, bueno, como no tenía carnet, pues claro, siempre dependía de mi padre. Mi padre también, obviamente, tenía también unas obligaciones y claro, muchas veces pues no podía ir llevarme. De hecho, muchas veces David y yo íbamos allí, que nos llevaba mi padre, otras veces también fue también su padre alguna vez también, sí, o su hermano para llevarnos también. Y bueno, cuando me fui a la universidad, ya con 18, ese año fue mucha intermitencia, claro, para ir a las clases. Entonces me fue un poco difícil. Más difícil. Entonces casi no iba y yo lo necesitaba. Entonces, hablando con un guitarrista también muy bueno, también que hay en Araal, que se llama José María Rodríguez. Hombre, claro. Él me dijo, pues yo voy a unas clases de guitarra donde también dan cante, allí en Sevilla. Y digo, sí. Digo, pues, coño, pues a ver si yo puedo ir también. Con Rebollar, efectivamente. Porque yo al principio, cuando estaba allí en la universidad, en ese primer año, yo necesitaba cantar. Y yo veía que no podía ir, porque mi padre no podía llevarme, o yo salía muy tarde Estaba muy liado y no había tampoco autobuses. Entonces yo decía, ya estando allí en Sevilla, empezaron a hablarme la gente de Cristina Jerez. Claro, cuando yo vi más o menos el tema de los precios, yo le dije a mi padre, papá, me gustaría hacer esto, y me dije, padre, yo no puedo económicamente ayudarte en eso porque
no tenemos dinero ni para comer, como yo digo. Los recursos de nosotros. Entonces, pues, dije, bueno, venga, pues voy a intentar lo de la escuela que me ha comentado José María. Entonces él fue conmigo allí para presentarme a Eduardo, y eso fue a final de ese primer año. Y Eduardo, pues también me recibió como uno más, y dándome a entender que, bueno, que en su academia pues se habían formado grandes cantadores de la talla de Manuel Romero, que para mí es un cantador enciclopédico. De hecho, para mí es un espejo grandísimo. Edu Hidalgo, otro cantador grandísimo, que también en el que me miro muchísimo. Y entonces yo vi que, bueno, en esa casa podía formarme. Lo que pasa es que cuando llegué allí a la escuela, ya en septiembre, octubre, cuento la anécdota porque fue curiosa. Pues yo en lo de Rafael había cantado para baile incluso, pero siempre sin saber lo que era rítmicamente cantar, porque él no se paraba tanto en lo que era el ritmo, porque habíamos mucho y casi todo era también un poco por hobby, ¿sabes? Entonces pues él no tenía tiempo para eso. Entonces cuando llego allí me dice Eduardo, venga, pues cántame un poquito que yo te escuche más o menos. Entonces me dice, ¿tú sabes cantar por alegría? Y digo, yo sí, yo cantar por alegría, yo sí. Y ya, venga, pues cantamos un poquito. Total, que había allí en la clase de los guitarristas, dice, vea, pues acompáñale un poquito por alegría. Total, que empieza a tocar la guitarra por alegría. Yo ahí vacilé. Ese fue el mayor error que yo he cometido dentro del flamenco. También por imprudencia de los años y seguramente también por desconocimiento. Hombre, claro. Que le dije también, la salida también, o sea, el titán también. Y me dice Eduardo con la cara de, ay, también te va a poner, ¿no? Pues venga, también el titán. Total, que se pone el compañero a tocar la guitarra. Y yo ahí como un pío en una lata, claro, a ver a dónde entraba, pues yo esto no lo sabía. Claro. Total, que hago tira, y me dice el maestro, dice, no, a compás. Claro. Y digo, hombre, claro, por favor, a compás. Total, que voy otra vez, tira, y digo, sí, no, a compás. Y digo, vale. Claro, otra vez, a compás. Y nervioso también. Y yo nervioso ahí. Y otra vez voy yo. Y dice, no, ardié. Y me he ido para ahí y digo, ¿y el 10 cuál es? Entonces ya él empezó. Eso es cuestión de. Entonces ya empezó a la inexperiencia. Claro. Y recuerdo que durante ese primer mes aprendí muchísimo. O sea, porque al final, yo ahora mismo que también doy clases, o sea, imparto clases también, que es un atrevimiento por mi parte, pero bueno, Eduardo dice que estoy preparado, pues yo le he hecho cuenta al maestro que manda. Claro. Y al final me di cuenta que el tema rítmico es esencial para cantar, porque es lo que te da la vocalización perfecta. Claro. Eso es lo que influye. Entonces cuando yo me veo en ese espejo anterior, digo, qué atrevido y qué afortunado soy ahora mismo de nunca haber tirado la toalla, porque el compás de la alegría es a 12. Hombre. Pero yo cuando empecé llegaba al 15 y al 16 y me pasaba del 20, hablando claro. Tuve siempre mucha dificultad rítmica porque, claro, con 20 años, empezar a saber lo que es el mundo del flamenco. Y lo que tú traías. Y lo que yo ya traía. Yo al principio solamente iba 1 o 2 días a la semana y todo era como muy liviano y hobby, pero a mí me gustaba y yo soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, soy perfeccionista, soy detallista, entonces yo me preocupaba. De hecho, en el punto hasta que muchas veces le dedicaba un poquito de más tiempo al cante que a la carrera. Pero la carrera había que terminarla y obviamente la seguía teniendo como muy presente.
pero en algunos momentos decía... Sí, lo me dudaba, estaba un dudaba. poco dudoso. De hecho, mi padre siempre decía, no, la La carrera carrera antes que todo, la tiene claro. que terminar. Claro. Como Calixto Sánchez. Siempre me ponía el ejemplo de Calixto Sánchez, el maestro, ¿no? Que él me decía, mi padre me decía, que está ahí al lado, tú tienes que hacer como Calixto Sánchez. El padre le dio a Calixto Sánchez, hasta que no termina la carrera, no eres cantado. No eres cantado. Y él me decía, tú lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya conocía a Calixto Sánchez y yo ya supe la historia de verdad, así no era como me la había contado mi padre. Claro. Pero bueno, gracias a Dios, yo le agradezco a mi padre todo lo que ha hecho por mí, Hombre, claro, todas las claro. enseñanzas y todo siempre, los consejos que me ha dado, porque gracias a día de hoy, ahora puedo tener un grado en arqueología, el cual también ejerzo, y también tengo el cante al lado. Entonces, tiene las dos cosas. tengo las dos alterna. cosas y las intento alternar como puedo, que muchas veces son muy dependientes. O sea, que Ambas, tiene 2 carreras ahora mismo. Tengo 2 Una carreras. y suelta una y coge la otra. soy pluriempleado. Sí. Eso es. Bueno, Antonio, después de lo que has comentado, de lo que te preguntó, a raíz de lo que te ha preguntado el amigo Mariano, y has comentado y has explicado lo que has pasado, porque eso tiene también un fin vivir, una angustia y una cosa, y un estrés que eso causa eso, el lógico. Verdad. Yo me iba todos los días Después llorando. de todo eso, ¿cómo tú, en los primeros concursos, como ya lo hemos hablado, y a mi curso no cerrado lo hablamos también, te encasillaste en lo que escuchabas en el fandango, cómo en tan poco tiempo, porque en el flamenco es poco tiempo, los 5 o 6 años que tú llevas, Sí, de hecho, ¿Cómo? empecé en 2021. cómo has evolucionado de esa manera y te han ido también los palos que has cultivado en ese tiempo. Eso es vertiginoso. Bueno, yo creo que todo lo que tengo ahora o lo que he estado consiguiendo hasta ahora, solamente hay 2 palabras que lo pueden definir, que se llama Eduardo Rebollar, que es la figura de mi maestro. Gracias a él y su incansable apoyo, y al final también pues sus consejos, sus conocimientos, él me los intenta a mí transmitir, y no solamente él, sino todas las personas que rodean su casa, como son la figura del maestro Calixto Sánchez, Ojeda, por ejemplo, José Luis, para mí. Pero bueno, aparte de eso, es que tú también lo llevas dentro. Si tú no lo llevaras Hombre, adentro, claro, hombre, ya por muchos consejos que te dieran, tú no ibas a hacer nada. A mí me gusta un poquito. La Hombre, verdad. A mí me aparte que gusta te un sale también, Esa te es la sale. base, esa es la Que base. es lo como te dice, el cante se aprende, no, el cante no se aprende. El cante lo tiene que llevar adentro. Efectivamente. Puede pulir. Porque tú lo mismo, Efectivamente. cuando empezaba lo tenía vasto eso, me fueron una losa que está por pulir. claro. Y tú mientras vas cantando, pues te vas puliendo más, te vas saliendo mejor. Totalmente. Si tú eso no lo tuvieras dentro, ni Rebollar, ni Calixto, ni Mairena, claro, ni nadie. influiría algo, Efectivamente. pero Hombre, a mí Eso es así, el flamenco es el veneno del flamenco me traspasa. De hecho, Ari, o sea, muchas veces me pongo triste porque hay tanto que quiero escuchar y tanto Claro, que quiero claro, cantar y te- que no tengo tiempo para hacerlo. te se amontona. De hecho, cuanto más escucho, más aprendo y más quiero dar mi verdad de lo que yo entiendo por flamenco, ¿no? En cuanto a los concursos, empecé a finales de 2021 con el concurso de la Federación de Sevilla, de Peña, y la verdad que fue como una apuesta. Mi maestro me dijo, Antoñito, yo creo que tú Tapa. podrías dedicarte a esto. Y ya ves que para mí esto era siempre como un hobby, como siempre me dijo mi padre. Mi padre siempre me decía, tú con el cante, con ser buen aficionado, tienes bastante. También porque mi padre Como así es, como- una persona racional y sabe lo difícil que es vivir de esto. Hombre, Y tampoco quería que me llevara una desilusión, como hay muchas personas también que se llevan, porque vivir de esto es la cara B de la moneda, porque al final el flamenco es una corriente, ¿vale? También un poco filosófica y artística, ¿no? Que se fragua en el romanticismo, y
el arte es morirte de frío. Claro. ¿Se puede ganar dinero? Sí, pero hay que buscárselo muy bien. Y aparte de ello, una cosa es que te guste y otra cosa es que ese gusto pueda generar una parte económica. Entonces, a día de hoy, que soy consciente de que estoy también poniendo una profesión dentro de mi casa, me doy cuenta de lo difícil que es vivir de esto y de que los compañeros que hay también tienen muchas dificultades para llegar también a fin de mes. También. Sí. Y para sobrevivir. Sí. ¿Vale? Porque de hecho hay 4 cabezas visibles, pero después hay un centenar de compañeros buenísimos todos que estamos intentando hacernos valer y brillar. Entonces, eso hay que tenerlo también muy presente. Yo con el tema de los concursos lo que pretendo es darme a conocer, porque bueno, también siguiendo las enseñanzas de mi maestro y de Calixto, que siempre dice, apúntate a todos los concursos que puedas, porque te van a valer para prepararte. Hombre, claro. Los cantes, claro. para que te vean la gente. Y vas cogiendo tablas y vas respetando desde tú mismo más. Efectivamente, y al final vas cogiendo una seguridad que eso te lo dan las tablas. Como dice siempre Eduardo, que siempre hace muchas analogías con el toreo. El torero que torea en un mes, 20 días, tiene menos probabilidad de que lo coja el toro. Hombre, por supuesto. Que un torero que nada más torea una vez al mes. ¿Por qué? En el cante pasa lo mismo, porque al final no le pierdes nunca, en este caso, la medida a la silla y en el toreo la medida al toro. Porque al final el cante tiene que estar las 24 horas. De hecho, yo muchas veces me exijo mucho más del tiempo que tengo y me frustro porque no puedo dedicárselo todo lo que debiera. Pero el flamenco, como dice Calixto Sánchez, si tú lo dejas, es tan malo que también te deja a ti él. Claro, lógico. Entonces al final, pues bueno, siempre tienes que estar ahí pendiente, nunca dejarlo. De hecho, mucha gente me dice, ¿tú nomás escuchas flamenco? Y digo, hombre, escucho más música también, pero la base casi total de mi tiempo es flamenco. Dicho eso de el torero que torea 20 corridas al mes y la diferencia es que es de 20 a 1. Pues igual pasar en el flamenco que tú dices, por ejemplo, bueno, el mes que viene voy a cantar, bueno, pues hasta el mes que viene no canto, y está hecho polvo. Eso no vale. Esto tienes tú que tener todos los días ensayado. Totalmente. Las cuerdas vocales de las tienes que tener hechas. Si tú dices, yo no canto hasta el mes que viene, pues ya está. No, eso tiene que machacar. Eso tiene que machacarlo. Hombre, si te gusta esto de verdad, este mundo y esto, hay que machacar todos los días. Igual que el guitarrista está todos los días tocando la guitarra. ¿Para qué? Para que los dedos no se la duerman. Efectivamente. De hecho, en el cante siempre ha habido una tradición de que los cantadores tampoco hemos estudiado mucho. Nos hemos aprendido un cante y ya está, y ya a vivir del cuento. Y eso no vale. No. Hoy día no. A lo mejor antes sí. Hoy día no. Hoy ha variado, las circunstancias son distintas. Yo, gracias a Dios, por tener al lado mía la figura de José Luis Rodríguez Ojeda y la de mi maestro, ¿no? Eduardo. Es que lo escribió pues juntos hemos incorporado a mi repertorio letras nuevas, letras que cantadores grandísimos de la talla, por ejemplo, de Rubito Hijo, otros cantadores como también, por ejemplo, Miguel Vargas, o un sinfín también, por ejemplo, a Antonio Ortega también, de Mairena, han cantado, o Miguel Ortega de Los Palacios, han cantado sus letras más actuales, ¿no? Y yo las he incorporado a mi repertorio también, dándole mi forma y dándole el sitio en el que yo lo quería, porque a lo mejor ellos han cantado letras por soleá que yo a lo mejor las he puesto por alegría o por soleá. ¿Y las has cambiado? Y le he cambiado ya entonces la forma cantadora de la que ya estaba escuchada anteriormente. De hecho, a día de hoy, gracias a eso, puedo tener una Mariana a mi forma, basada siempre en la de Miguel Vargas y Meneses, que recuerda y homenajea la figura de Moreno Galván, escrita por José Luis Rodríguez Ojeda. Y gracias a Dios, pues bueno, eso me habilita a mí a ser un cantador joven que está incorporando a su repertorio letras nuevas
o mejor dicho, no nuevas porque ya la han cantado otros, pero que a lo mejor están menos escuchadas. Menos escuchadas que la Entonces después, clásica. pues la gente cuando pregunta, pues yo siempre les remito eso, que al final, bueno. Bueno, Antonio, y después de lo que estás diciendo, muy bien explicado, por cierto, y la realidad que es palpable, vamos a ver. Hemos mentado aquí, has mentado varios cantadores, Rafael Dutrera, La Mujer, Calito Sánchez, tu maestro, grandísimo guitarrista y experto, Bastante. que es Eduardo Rebollá, buena gente, Bastante. hay que decirlo todo. No has mencionado nunca, porque yo no te he preguntado desde luego, no ha venido al caso de mencionar a ti de qué manera te influye el mairenismo, porque tú eres un mairenista, aunque tú no lo expreses. Sí, como antes te he comentado, mis primeros cantadores son el marido de la Niña de los Peines, Pinto. el Pinto, y Manuel Vallejo. También soy muy de Tomás. Y para nada anteriormente a llegar a la escuela de Eduardo, la cual ya considero mi casa y una familia, era de Mairena. Hasta en Curro te refleja. De uno también de los que más me gusta. Para mí la casa de los Mairena son los tres, tanto Manuel como Curro como Antonio, ¿no? Cada uno tiene su vertiente cantadora, artística, de pellizco. Para mí no solamente existe la figura de Antonio, existe el conjunto de los Mairena. Y me llega básicamente por Eduardo, cuando intento abordar los cantes por soleá y los cantes por siguirilla, los cantes básicos. Y otro sinfín también de cantes, ¿no? Que también tiene la figura de Maestro Antonio, ¿no? Pero sobre todo en esos, él me dice, fíjate en cómo hace el canon Antonio en cuanto a los cantes por siguirilla y por soleá. Pero su figura viene también precedida por la figura cantadora de un gran aficionado que antes he comentado, que es don José de la Mena, que es el primer cantador que me pone a mí, Eduardo, para que yo estudie. Que a mí al principio no me gustaba y ahora no puedo vivir sin escuchar el espejo de el cante de José, porque es un gran estudioso de los cantes, no solamente de Mairena, sino de todo el mundo, el cual los tiene muy bien preparados, porque tiene numerosos premios en concursos. Entonces yo siempre que voy a prepararme un cante, me elijo las letras, elijo los cantes, las melodías, y después intento también mirar cómo lo hace José o cómo lo haría. Entonces, por mediación de José, entro en el mundo de Antonio y empiezo a estudiarlo, y la verdad es que me quedo maravillado porque es lo que te he comentado antes. Antonio supo poner un antes y un después en lo que es la etapa academizadora del flamenco, Sí, para aprender, claro. para aprender, y aparte le dota al cante de unos recursos vocales que anteriormente a él no había, porque la época anterior de Pastora, el Pinto, Vallejo, Manuel Escacena, Eran otras cosas, otras formas. eran otras formas más identificadas con la floritura, Sí. o el virtuosismo vocal, ¿vale? Entonces, Antonio cuando llega recrea ese cante y lo hace con unas facultades propias, pero son- que parecen que el cante lleva así hecho desde toda la vida. Entonces, eso al final a mí me da mucha intuición musical cuando yo elaboro mis cantes, el poder mirarme en el espejo suyo y yo incorporar lo que a mi modo le falta por recursos míos al cante que en su base pone Antonio, José o cualquier cantado también que se mire en su espejo. Entonces, la obra de Antonio es gigantesca. Es tan elocuente que no necesita comentarios. Efectivamente. Y
para mí, bueno, a día de hoy es un cantador que me miro mucho, porque aparte de poner las bases academizadoras del cante, tiene letras poéticas muy importantes en lo que es esa segunda etapa formativa del cante, porque cantar a los Machado, eso eleva al cante flamenco a un nivel intelectual. Hombre, claro, a un nivel ya más académico. Efectivamente, y lo retira de de esa esfera un poco ahí peyorativa del que se tenía antiguamente, de que el cante solamente era de las tabernas y los sitios ahí un poquito más de nocturnos. Sí. Entonces, el poder estar cantando letras Claro. de Machado, de Antonio, de Manuel, para mí es un enorme privilegio, y el identificarlas aún más, porque muchas veces hay letras que se tienen en el flamenco como populares, Sí. y cuando te pones a revisar un poco lo que es la obra de estos poetas, te das cuenta de, ostras, Esto es de aquí. esto de aquí. De hecho, esas letras que Antonio incorpora, a veces, como dice José Luis también, se mejoran un poco porque él las hace de una forma y le pone o le cambia alguna palabra y las flamenca Las lleva de a su- una manera superior, Claro. porque las identifica más todavía con el pueblo. Claro. Entonces, eso es impresionante. Es como Calixto, que el maestro ha cantado a tantos poetas como Fernando Villalón, Lo ha también a los cantado, Machado, ¿no? A Bécquer. A ver que también. Claro, escuchar tú eso en un poema, pues sí, está muy bien, está muy bonito, pero que lo escuches en el Cantado. flamenco, cantado, con esa impronta sentimental Y también cantado. y también cantado. Para mí eso es sublime. Para mí eso es un éxtasis dentro del flamenco. Hombre, Yo claro. cuando intento también hacer esa búsqueda en las letras que me otorga, yo siempre digo que es un privilegio para mí, ¿no? Que un poeta de la talla de José Luis Rodrigo Ojeda permita que yo cante Sus cosas. sus cosas. Para mí es un privilegio, y yo poder hacer esa tarea, para mí eso es impresionante. De hecho, el poder buscarle mis sentimientos a esas letras, eso es impresionante. Y los concursos los utilizo para ir poniendo de vez en cuando Un granito. para ver qué repercusión van teniendo. Van teniendo. Claro. Claro. Tiene Ya, un montón, Antonio. ¿Cómo? Tiene un montón de premios. Bueno, la y, gente- y has participado en un montón de concursos y en todo eres reconocido, que ya es bastante. Bueno, Y ahora, yo ahora reciente, intento. tiene uno en Core del Bueno, Río, es en la verdad, Peña del Ha estado Masaco. en tierra Efectivamente. de Ávila y todo por ahí. Es verdad, es verdad. Este domingo voy a Coria. Sí, en la Peña del Masaco. Ahí explicas tú, yo lo he leído aquí en los medios de internet o de los medios de las redes sociales, explica que también fuiste a un concurso de liviana, ¿no? Tonal Sí. liviana, dice, ahí os dejo una tonal liviana, también cantar el cante de tonal liviana. Sí. Vamos, Eso era en Puerto canté Real, el En Puerto concurso, Real. ¿no? ¿A ti te importaría que te escucháramos por caña? Por caña. Sí, no, pero puesto ahí. Ah, por supuesto. Lo hemos recogido Por nosotros. supuesto, por supuesto. Por favor, Fernando. Pero sé que
tiempo apremia y me dice Fernando que con la introducción, hombre, y lo que has cantado, es un requisito que yo tengo, que yo le comenté a Mariano, digo, canta bien hasta por caña, que eso hoy en día lo hemos nosotros... Palo muy difícil y que se canta muy poco. Nadie lo canta ni serrana, ni caña, ni liviana, ni nada de eso. Eso está olvidado para los aficionados. Siempre te canta lo mismo. Sale, ay, por solear, pero ya está, que yo por solear, que él cante más de lo que hay, ya está, por solear, está todo preparado para cantar por solear. Y le digo, este chaval canta bien hasta por caña, por eso lo ha puesto Fernando. Muchísimas gracias. O sea que quiere decirte de que tú dominas los palos que te he dicho muy bien, a la perfección. Estás muy lejos de ti y de tu pensamiento, Antonio. En el tiempo que nos queda, había entrado todo porque contigo estaría yo aquí, estaríamos 2 horas, ¿no? Estaríamos para medio enterarnos y con lo que te gusta esto. Vamos a ver. A ti, ¿tú cómo ves el flamenco actual? Haciendo un poco de giro en la conversación. ¿Cómo ves tú el flamenco actual? Pues yo creo que ahora mismo el flamenco goza de una salud muy buena. Primeramente. Sí. Porque hay muchos jóvenes que estamos apostando por esto, porque siga esto vivo, porque esto nunca se va a acabar. No, siempre hombre, hay gente que le hombre. gusta. Y la verdad es que creo que hay muchas propuestas, flamencamente hablando, tanto de compañeros como de los que son encargados de hacer los festivales, los circuitos de peña, de concursos mismos. Creo que ahora mismo estamos en uno de los momentos más prolíferos de crear una cultura flamenca. Sí es verdad que hay veces que esos circuitos, esos festivales, siempre están amparando a casi los mismos, pero bueno, al final creo que es cuestión de hacerse notar también, de que esos personas, entidades, llamémoslo también manager, revisen un poco los cantadores que se apuntan a los concursos o que van destacando también un poco en otros temas, como a lo mejor que hacen un disco nuevo o otras circunstancias, y vayan también dándole la oportunidad a esas personas jóvenes en ocupar también de vez en cuando carteles en los que haya una buena sintonía de artistas tanto que están ahora mismo posicionándose como cantadores de peso como los que ya son, ¿vale? Porque si no, no hay un renuevo generacional óptimo que pueda pues visibilizar de aquí a 20 o 15 años cantadores, digámoslo, de otros cortes, también, como quien dice, nuevas voces, porque hoy en día muchas veces cuando vas a un festival de aquí de La Redonda, dice, ¿quién canta? Fulanito y fulanito, dice, voy a escucharlo. Y cuando vas a lo mejor a la semana siguiente a escucharlo otra vez, dice, ¿quién canta? Y dice, fulanito y fulanito, y dice, bueno, pues ya lo escuché yo a ese que voy a verlo otra vez. Pero cuando ya es el quinto, dice, Ya, es que lo que hizo allí lo ha hecho ya las 4 veces también después. Entonces, que voy a escuchar. Pues eso es lo que pasa también, ¿sabes? Con los cantadores de hoy, que siempre se hace Sota, Caballo y Rey. Y claro, canto hoy aquí Pepi Juan, y mañana Pepi Juan, y pasado Pepi Juan, no, hay más cantes. Claro. Es lo que ha dicho Antonio antes, que la caña, la serrana, la petenera, la liviana, esos cantes parece que están en desuso. Efectivamente, Yo creo que están en desuso. A mí me gusta también ir mucho a los temas de los concursos porque me da la posibilidad de ver a compañeros que cantan muy bien haciendo esos cantes, que en un festival o en un repertorio de peña pues no suelen hacer, porque se encasillan más a hacer lo que la gente normalmente siempre quiere, que es soleares, seguirilla, poquito por bulería, poquito por tiesto, poquito por alegría y fandango. El fandango es lo fundamental de las peñas. Claro. Porque la mayoría de las peñas casi todas son mayores, personas mayores. Porque el fandango es el penalti. El fandango es el penalti en el 90. Si te sale bien el fandango, ya puedes coger y redimirte en una actuación
que ha estado ahí a mitad, a caballo entre buena y casi mala. Sí, eso es así. Y si ese fandango lo cantas malamente después de una actuación buena, te puede redimir a que, mejor dicho, te puede hacer que esa actuación quede un poquito entristecida. Más mediocre. Efectivamente. Más mediocre, sí. Entonces hay que tener también muy en cuenta que el fandango, lo mismo que te levanta, también te puede bajar. Sí. Pero básicamente es eso, los palos que se ven también son también porque el público es lo que también más demanda. Hay mucha gente que a lo mejor dice, voy a cantar una petanera, y ahí en el público hay gente que dice, hombre, no, eso va a cantar. Sí. Y dice, Hay de ¿por todo, qué no? hay de todo. O a lo mejor dice uno, voy a cantar por Caracoles. Ojo. Y dice, Caracoles va a cantar. Vaya. Va a cantar por alegría. Y digo, Sí, claro. pues no, va a cantar por Caracoles, y después va a cantar por petanera, y después va a cantar a lo mejor por Guajira. Y dice, pues está bien cantado, o está malamente cantado, pero por lo menos da la posibilidad de que se haga. Pero tú cuando vas a una peña, yo porque voy mucho con un amigo mío que canta, y cuando dice, bueno, lo primero que te dicen, fandango. Sí, claro. Porque el fandango Es lo que le gusta a los mayores. Es lo que te has dicho, Antonio. claro, el fandango al final es, aparte de que sea el penalti, es como el cante más directo, porque Claro. el fandango son Y el sentencias. que lo entiende todo el mundo. Sí, Efectivamente. sí. Entonces, y además también es como la comprobación de que el cante es cante, o de que está ahí adelante cantando, te va a dar duro. Porque en el fandango no valen las medias tintas. Claro que no. O te entrega O no te entrega. o no te entrega. Claro. Entonces, cuando tú haces un fandango, la gente ve tu energía, ve tu alma y ve la predisposición que tú le estás dando a ellos. Porque una de las cosas más importantes que hay a la hora de, por lo menos yo creo, ¿no?, a la hora de ser artista, es la profesionalidad. Porque todo el mundo no es profesional y todos no son artistas. Hombre, claro. Entonces, Claro. si se une el artista con la profesionalidad, eso es el culmen. Hombre, claro. Claro. Entonces, si yo voy a cantar a una peña o a algún lado, primeramente tengo que ser profesional, exigir, estar bien vestido, que es una de las cosas que para mí Ese es un me gusta. carisma primordial. Hombre, por supuesto. Después también cuidar un poco el apartado escénico de a quién me dirijo, qué hago con las manos, Sí. cómo pongo las caras, gesticular. Sí, los Y gestos, después los también gestos. cómo me dirijo al público cuando hable para procurar cantar un palo u otro. Claro, otro. Y ya, si durante el repertorio de los palos que estoy haciendo hay alguien que dice, a mí me ha llegado, Claro. eso es el culmen, ese es el artista, Claro. el que te llega. Porque nada más el carisma que tiene hace que te llegue. Después, lo que hay que ser es profesional. Por lo menos eso tengo yo sentido, o sea, tengo yo asumido No, que entonces, así, dentro que de así, mi ¿no? personalidad, Claro. porque al final esto es un trabajo. Igual que un albañil, igual que un electricista, nada más que está ligado al mundo del arte. Claro, claro. Y si el electricista o el albañil no sabe hacer su trabajo, no es profesional, No es profesional. por no, supuesto que no va a lucirle trabajo. Ahora, si esa persona es profesional y en ese momento que está haciendo a lo mejor un cuarto de baño o está haciendo una instalación, tiene un momento de lucidez y le viene el aje o le viene y el duende, lo pinta. le sale aquello que dice, ole yo, Claro. mira cómo te he hecho la caza, Claro, mira cómo te he claro. puesto esto. Pues el mundo del arte es el mismo. Lo mismo. Tú tienes que dar, como quien dice, una propuesta Claro. que tiene que ser válida y que tiene que, al oyente, al final, tiene que quedarse con lo que ha pagado, que diga, pues ha merecido la pena. Porque Sí. si tú pagas y después sales del sitio y dices, pues esto no ha valido lo que yo he pagado, Claro, que son al otro cosas día no viene. Un Ah, responsable. bueno, eso es así. Entonces- Eso es así. El que va a escuchar tiene que salir satisfecho. Claro, Si no efectivamente. sale satisfecho, Antonio, no quiero que se me vaya esta pregunta, hombre. Es que la juventud y el que canta, y sobre todo la juventud de los cantadores, casi todo el mundo tiene eso como una cosa primordial. ¿A ti no te ha dado nunca por presentarte la lámpara minera? Pues mira, es uno de los festivales de mayor renombre y creo que ahora mismo es uno de los más importantes, ¿no?, que hay dentro de lo que es el panorama de concurso. No, ahora mismo sí, antes era Antonio Mairene. Efectivamente. Es uno de los concursos que
estoy intentando prepararme para este próximo año, conjunto también con Mairena. Todavía no había ido porque mi maestro Eduardo decía todavía que no... Sí, que él veía que no estaba todavía para ir. Entonces, en este año pues intentaremos prepararnos y cuando llegue el momento pues valoraremos si es oportuno apuntarse o no, esperar un nuevo año. Porque al final eso va a estar siempre ahí. Y bueno, ya me van conociendo poquito a poco, gracias a Dios. Claro, voy trabajando. Y al final los concursos son una plataforma para darte a conocer. Hombre, claro. Sí, no solamente, no para otra cosa. No solamente por ganarlo, tienen más renombre, porque a día de hoy hay muchos compañeros que han ganado la lámpara minera que no lo conocen ni en su casa, ¿sabes? Sí. Entonces al final no solamente es ganarlo o, por ejemplo, quedar segundo o tercero, no, es estar ahí, que la gente te vea y causar buena sensación. Yo cuando voy a los concursos no voy pensando voy a ganar primero, no, yo siempre, por lo menos mi manera de pensar es la gente me va a escuchar, claro, quiero que guste mi cante y si cabe la posibilidad de ganar, pues mejor que mejor. Volver a la final, claro, para que la gente me vuelva a escuchar y reafirmen que les ha gustado mi cante. Claro, y si ya, como última, el jurado que hay dice que yo merezco un premio u otro, pues mejor. Hombre, claro, por supuesto. Por lo menos así lo intento ver. Bueno, y los chavales nuevos que tú conoces, vamos, la juventud, ¿tú crees que hay ahí cantera? Sí. Que se mira, pero se mira un poquito más al flamenquito o a la pureza. Bueno, a ver, tampoco es que yo sea un... Hombre, bueno, pero tú habrás escuchado gente y más o menos dirás, pues este se desvía un poco, este va por el camino. Hombre, a día de hoy el tema de grabar para que se ponga algo en las redes sociales siempre es un poco más... no adulterado, ¿vale? Porque al final se siguen cantando las mismas cosas. Sí, pero después ¿vale? Un poquito más... Pero sí es verdad que, las industrias musicales al final, para que algo sea atractivo, tienes que meterle un poquito de azúcar. Sí. Entonces, en las plataformas, en la mayoría de radios, por ejemplo, o en mayoría de redes sociales, no se pone a un hombre cantando por sigrilla. Hoy en día se busca un poco lo que es el temita aflamencao, no estoy diciendo fusión, sino que es como, voy a cantar a lo mejor por soleá, sí, pero voy a hacer unas formas más acancionadas. Sí. Entonces al final, bueno, no digo que esté mal, ni digo que esté bien, son propuestas, como ya he dicho antes, son propuestas que al final el público, que es soberano, dirá si tienen que seguir para adelante o deben de quedarse ahí. Y al final, cada uno yo creo que hace lo que puede y lo que sabe. Claro. Entonces, al final, dentro de lo que es el panorama, cada uno está luchando por sí mismo, claro, por defender lo que para él es su verdad del flamenco y lo que a él posteriormente le va a dar un aporte que le sustente económicamente. Entonces, yo no puedo valorar... primeramente es subjetivo, porque eso para mí no tiene cabida. Siempre debe de hacerse, siempre debe de hacerse esa valoración objetivamente. Pero ya digo que yo no puedo decir, no, porque este ha cantado más como con menos flamencura porque se ha vendido a... Eso no vale, porque al final seguramente las personas que hacen eso están influenciados por esas casas, ¿no?, que dicen, pues si no lo hace así, no lo graba. No, entonces, claro.